Hola hermanos, qué alegría el compartir nuevamente estas reflexiones en este domingo 30 de mayo, día en que pues necesitamos del Señor, ¿verdad? Ya poco a poquito se van abriendo más los templos, los templos, ¿verdad? Pero aún así sigan pidiéndole al Señor que aunque no puedan comulgar físicamente, sí les llene su corazón. Bueno, vamos a ver algo muy interesante hoy, ¿verdad? 30 de mayo. Al inicio nos dice nuestro libro: para aprender la libertad del Espíritu Santo hay que dejarse iluminar por la palabra de Dios. ¿Cómo dice? ¿Va? Aprender la libertad, no el libertinaje, porque desgraciadamente nosotros tendemos a eso. Es parte de nuestra concupiscencia, es decir, de nuestra inclinación al pecado, pues inclinarnos a esto, ¿no? Y inclinarnos al libertinaje y pues al darnos muchos, ¿cómo se puede decir? Muchos tiempos de flojeras, tiempos de crítica, perdemos mucho el tiempo, ¿verdad? Y entonces dice, para aprender la libertad del Espíritu Santo hay que dejarse iluminar por la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver por qué. El Espíritu Santo es quien ha inspirado la palabra de Dios. Por eso Él puede iluminarnos para comprender esa palabra. El Espíritu Santo fue el que le dictó a los agiógrafos, así se les llama, a los escritores sagrados. Agiógrafo viene de dos palabras griegas, agios, santo, y grafos, escritura, ¿verdad? Entonces, a los hombres que escribían, ¿verdad?, la palabra de Dios se le llamaba agiógrafos, ¿verdad? Angiógrafos, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es el que les iluminaba, no el que les iba dictando, como nosotros dictamos al celular o a una computadora, ¿no? Nosotros les dictamos lo que queremos nosotros que escriban. No, Dios no fue así, la palabra de Dios no fue escrita así de esa manera. Dios iluminaba. El agiógrafo era el que veía, el que reflexionaba, el que oraba, el que preguntaba, el que vivía la situación que estaba viviendo. No era un robotito para escribir. Entonces el Espíritu Santo es el que le iluminaba. Y el Espíritu Santo, pues, es el que te va a iluminar a entender su palabra. Es hermoso esto, hermanos. Saber cómo el Señor regala ese don tan hermoso de entender la palabra de Dios. A mí me admira mucho un hermano que ya a veces lo he mencionado, el hermano Salvador Gómez, que cómo el Señor le ilumina de una manera increíble, ¿verdad? Cómo Dios nuevamente no es que le dicte, sino Él lo siente, lo experimenta. Dios le ha dado esa luz. Una vez nos comentó, ¿verdad?, que algunos teólogos, grandes teólogos de aquí de América, ¿verdad?, que le han escuchado, fíjense, y le han escuchado y le han aceptado, lo han admirado, le han agradecido. Y le preguntaban, oye, ¿y tú cómo le haces para recibir esa inspiración de Dios? Y dice, pues no sé, yo a veces hasta bañándome, ¿verdad?, en la regadera, se me vienen las ideas de Dios, ¿verdad? Entonces, es un don que hay que pedirle al Señor para entender su palabra. Y poco a poquito, hermano, vas a ir entendiendo. Es una cosa increíble cómo cada vez que lees una misma lectura, Dios te hace ver una cosa u otra cosa, ¿verdad? Entonces, por eso, y la palabra de Dios nos va a ayudar pues a ser mejores cada día. Dice pues, no solo para que alcancemos una comprensión intelectual de ella, de la palabra, sino para que le abramos el corazón y nos dejemos mover por su exhortación a la conversión. El escuchar, el entender la palabra de Dios, no nomás, ya entendí, como si fueran una función, ¿cómo se llama?, matemática. No, es comprenderla y vivirla. Por eso me encanta como dicen de San Francisco, que San Francisco casi no leyó la Biblia, menos los evangelios, porque dicen que San Francisco leía una partecita del evangelio y no volvía a leer más hasta que lo viviera. Esto es lo que nos está diciendo. No solamente entenderlo, sino vivirlo. Y es algo que Dios te va regalando, pero en la medida que tú quieras. Si no quieres, pues no pasa nada.
Dice, porque si el Espíritu nos toca los corazones con su gracia, el solo hecho de escuchar la palabra o de leerla no llega a producir ningún cambio en nuestra vida. Volvemos a lo mismo, nomás por escucharla. Pero si invocamos el Espíritu Santo, nos dejamos inundar por él antes de leer la palabra. Seremos capaces de ser sinceros ante ella. Aceptamos quedar al descubierto y así esa palabra le hablará concretamente a la propia vida. Nos hará ver claro el camino y el Espíritu Santo nos dará la fuerza para seguirlo. O sea, desde antes de que leas tú la palabra de Dios, pídele al Espíritu Santo. Y yo pienso que no solamente el entender la palabra de Dios, sino cualquier otra cosa, hermano. No entendemos muchas veces de política, de medicina, de cualquier materia de nuestra vida. Pues pidámosle al Espíritu Santo para que nos ayude a entender. Y repito, sobre todo su palabra, porque ahí está todo en su palabra. Todo. Por eso es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Testamento, lo que Dios nos ha dejado como un regalo para que lo vivamos. Pues muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga, ¿verdad? Y que el Señor y nuestra Madre siempre esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y todos sus seres queridos. Amén. Muchas gracias. Que pasen muy buen domingo, sobre todo en la Eucaristía. Gracias.